Desde 2018, el Gobierno de Aragón solo ha pagado a sus proveedores en tiempo y forma en 6 ocasiones. Hoy Aragón tiene un periodo medio de pago de proveedores de 34,30 días. Estamos hablando, y me lo han oído decir muchas veces, de los carniceros o de los fruteros que proveen de alimentos a los hospitales o a los comedores escolares. Estamos hablando de las empresas de autobuses que hacen las rutas de transporte escolar y que vuelven a acumular retrasos en los cobros. Y estamos hablando, en definitiva, de esos pequeños autónomos que en muchos casos, en la gran mayoría, ya han adelantado el dinero de los productos, el sueldo de sus trabajadores y que han pagado, esto sí, en tiempo y forma, sus impuestos a la Administración y siguen sin cobrar del Gobierno de Javier Lambán. Si nuestros servicios públicos se empeoran a marchas forzadas, y sirva como ejemplo las listas de espera sanitarias o el incremento, ¿verdad?, que es un buen reflejo de las pólizas de seguro privadas. Si los fondos europeos no se están implementando y no están llegando a las empresas, si la deuda sigue aumentando, si el Gobierno de Javier Lambán es incapaz de ejecutar el presupuesto que aprueba, si no es capaz de pagar en tiempo y forma a los proveedores de la Administración, ¿cómo se está gestionando el dinero de los aragoneses? ¿De qué nos sirve endeudarnos? ¿De qué nos sirve tener 2.700 millones de euros más en el presupuesto? ¿De qué nos sirve tener un fondo COVID por 800 millones de euros? ¿De qué nos sirven los fondos europeos? ¿Y de qué nos sirve tener miles de funcionarios si no tenemos dirección política? Porque al final es una cuestión de gestión y de dirección política. Y el responsable último es el presidente del Gobierno de Aragón. El responsable último, que hoy debe dar explicaciones por qué las empresas y los autónomos aragoneses son los que más tardan en cobrar en España y por qué las facturas están en los cajones, debe ser Javier Lambán.